Muy buenas tardes, Johan, bienvenida. Estoy muy emocionado de que estés compartiendo con nosotros la última sesión de nuestro seminario por un futuro antirracista, activismos negros y antirracismos queers. Para quien llegaron y quienes se van a conectar en algún momento próximo, espero en los próximos minutos. Johan Mijail es una em, escritora, performancera, artista y activista travesti afrodominicana. Tiene una larga trayectoria dentro del mundo de la literatura afrocaribeña. Sus principales obras o las más reconocidas, al menos en México, son su primera novela, Chapeo, publicada por Elefante Editorial en el 2021, y luego su libro Manifiesto Antirracista, que ya había sido publicado en Chile en el 2017-2018, pero fue publicado también por Frutabomba Editorial en el año 2022, si mal no recuerdo. Y también durante la pandemia hizo un colectivo que se llamaba Catinga Editoriales, eh, que es como una de las primeras editoriales independientes en República Dominicana, y sacó a partir de ahí otro ensayo que se llamó Santo Domingo is Burning, que me fascina, me encanta. Em, y bueno, la obra de Johan es muy extensa. Es nacida en República Dominicana, luego migró a Chile, regresó poquito antes de la pandemia, y posteriormente se ha dedicado a viajar y a compartir su trabajo por muchos países de Latinoamérica, Europa. Aquí estuvo con nosotros Iki George Narváez hace como 2 o 3 semanas. Son hermanas de trabajo, colegas, amigas, travestis negras que se encuentran. Entonces, estoy muy emocionado que antes estuvo Iki, que hoy estás tú con nosotras, con nosotros. Gracias, Johan, por la invitación. Y no sé si quieres añadir algo más a tu presentación. No sé si, ¿qué te gustaría más decir? No, en verdad, reivindicar a propósito de que mencionas a Joss, de que el hecho de que estuvo yo y que esté yo acá y que tú estés también gestionando, organizando esto, es porque hay ahí una conciencia de cómo se articulan también los espacios afro, los espacios negros, los espacios travestis y trans de las personas afro a través de los afectos. O sea que también eso es sumamente importante porque más allá de ese nombramiento de búsqueda, no sé, de un espacio revolucionario, de emancipación del pueblo, como esto históricamente se ha articulado, son los afectos, nuestras premisas políticas para poder articular una discursividad y Ujú, tomar posición justamente para generar una autopreservación de nuestras existencias en los espacios académicos, del arte contemporáneo, de los ujú, activistas que pues muchas veces se sostienen en ese racismo estructural eh, que de muchas maneras define las vidas de las personas no blancas. ujú, Entonces, reivindicar también los afectos para pensar, como se dice acá en Colombia, la juntanza, como se dice eh, en Dominicana, este coro. eh, y nada, espero poder de alguna manera articular cosas que pues funcionen dentro de este proceso. ok, pues bienvenida, Johan. Em, y si quieres, pues creo que tenías algunas cosas preparadas para nuestra sesión de hoy, ¿no? Sí, yo, como decía Tito, he estado toda esta semana en mi primera estancia académica, después de 10 años, la universidad
Pedagógica Nacional de Colombia me invita a hacer una estancia académica. Otras veces sí me han invitado a universidades en otros lugares donde simplemente voy, participo, no sé, de una mesa o algo así, pero ya en este caso ha sido distinto porque he estado como articulando un proceso de intervención un poco más profundo y me parecía importante iniciar diciendo esto porque he estado pues compartiendo con muchas personas, muchos estudiantes, pues estos pensamientos, estas escrituras, estos posicionamientos. Entonces también lo que quiero pues presentar hoy va también en ese sentido de una insistencia de pensar la escritura, la performance como tecnologías capaces de poder inscribir nuestras corporalidades en el flujo de la reflexión. Siempre se piensa en un lugar o en unos lugares que están ubicados en corporalidades cisgénero, corporalidades blancas o blanqueadas o blancomestizas, corporalidades, digamos, que responden a esa respuesta o más bien la frase de Descartes del pienso, luego existo, donde es la mente, el cuerpo blanco, el cuerpo cis, el cuerpo heterosexual, el que toma la palabra. Entonces, que se puedan articular estas otras formas de producción, de pensamiento, de escritura, me parece bastante potente y reivindicativo también, pero no solamente en un espacio de reivindicación de nuestras existencias, de nuestra producción intelectual, sino también de que es nuestro trabajo. Yo quiero que también quede claro las cosas que yo voy a presentar hoy, que tienen que ver con el antirracismo o con la escritura y la performance. Ese es mi trabajo. Es la manera en la que yo he podido generar un espacio también de autopreservación en relación a poder articularme una vida cuestionando, pero a la vez ese cuestionamiento pensado como una forma que debe de ser pues remunerada de alguna manera y de esas maneras pues poder también articular un lugar. Y esto lo ando diciendo como en los últimos tiempos muchísimo, porque la escritura siempre acompaña a nuestros procesos en relación a cuando eres una persona que te das cuenta de que hay una opresión, de que no eres una persona que encaja totalmente, no sé, en los espacios, en los grupos, en la sexualidad normativa, en tener determinado cuerpo, determinado color de piel. Entonces, lo que yo pienso es cómo se le puede dar la vuelta a eso. Es decir, esas características que posiblemente se pueden entender como que te oprimen, cómo tú puedes utilizar eso para generar un espacio que te permita un trabajo también. Ahí también, vale la reiteración, hay una forma de venganza, una forma de saber de que es posible, pues encontrar un lugar porque nosotras no tenemos un lugar. Nosotras no tenemos ni un espacio ni un tiempo. Entonces, más allá de una queja simple, siento que tenemos que inventarlos. Entonces, esos lugares, esos tiempos, lo estamos inventando en relación a cómo vamos, pues, redefiniendo esas cosas que muchas veces no han llegado y que entendimos como inamovibles, incuestionables, porque las cosas son así. No, hay muchas formas también de vida que deben de ser reivindicadas y que se permita pues de la manera más equitativa posible pues que esas subjetividades aparezcan. Hay toda una articulación sobre el discurso antirracista que cuenta con mucha respetabilidad a nivel internacional, sobre todo ese antirracismo anticolonial que nace en la isla donde yo nací, que es la isla donde llegó Colón y que es la isla donde comienza pues a articularse ese genocidio colonial que todavía atraviesa nuestros cuerpos, que todavía nos duele, que todavía pues está presente. Entonces, posicionarme desde ahí me permite pues reconocer de que es necesario que otras subjetividades
tomen la palabra y la voz en esa reflexión crítica a lo hegemónico. Por eso, cuando le estaba comentando a Tito, de hecho, de que hablo, que comento, me decía como desde este posicionamiento que yo vengo articulando, desde pensar el travestismo como una práctica anticolonial. Una práctica anticolonial que va a tomar posición en relación a cómo el género también parte desde esa matriz binaria que fue instalada en esos procesos de colonización y cómo podríamos articular, digamos, posibilidades para decir y volver a repetir en todos los lugares que no solamente hay hombres y mujeres, que no solamente existe lo masculino ni lo femenino, que no hay una linealidad eh, recta en esas cosas que muchas veces se entienden como sinónimo. Se entiende como sinónimo que pene es igual a hombre, pero a la vez es igual a masculino, y que lo masculino es sinónimo de patriarcado, y que el patriarcado es sinónimo de falocentrismo. O que se entiende que la vagina es sinónimo de mujer, que mujer es sinónimo de femenino, y que lo femenino es sinónimo de sujeto oprimido. Entonces hay ahí muchas cosas sexuales y sensuales. Ya te trabaste, te congelaste. Bueno, no No te es trabaste tan tú. así, sino que Se trabó tu conexión ahí. Ya, a ver. ¿Cómo? Ya, ahí ya está regresaste. bien ahora. Sí. ¿Ya en qué parte, hasta qué parte? ¿Se Creo, entiende? creo que ibas a empezar hablando de Anaísa, algo así. No. Ya, entonces esto no es como únicamente un posicionamiento, digamos, que está vacío. El lugar que yo tomo como espacio para argumentar esa política crítica al género normativo y al binario está sostenido en el altar de la Santería Dominicana. La Santería Dominicana tiene un panteón particular que se llama la 21 División. ¿Por qué quiero hablar de la Santería Dominicana y el altar de la 21 División? Porque para mí articular una crítica antirracista, anticolonial, tiene que ver con la producción, digamos, de espacios microscópicos que permitan la construcción de una racionalidad negra. Y desde ahí, desde ese posicionamiento, decir, hay que cuestionar el binario heredado en ese proceso de colonización. Entonces, en esa santería hay evidencia de que esos misterios, allá le decimos misterios, pero digamos, estos orichas, estos loaces, estas metresas, estos petroces, estos guedeces, en su esencia, en su naturaleza, van a cuestionar esta idea binaria o de la diferencia sexual masculino-femenino. Entonces, yo quiero partir de la idea de que esta incertidumbre identitaria que habita mi cuerpo travesti se sostiene en un argumento, como ya he dicho, que parte del altar de la santería dominicana. Entonces, ese planteamiento es el siguiente, que las travestis somos metresas y por ende sagradas. Entender el travestismo como una práctica ancestral, no únicamente como un espacio de habitar, digamos, el espacio del sujeto, que a través, digamos, como dice una amiga travesti, la Antonia Carrasco, que ella habla de la estética de lo postizo. Ser travesti no es lo que dice el diccionario, que es como un hombre que se viste de mujer. Porque si algo sabemos en esta incertidumbre identitaria es que hombres no somos. Entonces, plantearlo de esta manera va a implicar el reconocimiento de ese altar como un espacio posible de emancipación, más allá de lo religioso. Entender de que esos procesos culturales que están ahí, literalmente en el altar, pero que también están en las prácticas culturales negras del Caribe,
han existido desde siempre. Porque se piensa que las personas negras esclavizadas que llegaron a este territorio eran, así se entendieron como corporalidades animalizadas, bestias, que tenían, digamos, que cumplir ese mandato de la blanquitud del colonizador, pero no, esas personas que llegaron a estos territorios del Caribe, de Ayayala, eran personas que ya venían con una cultura y con una serie, digamos, de creencias. Y esas creencias implican, digamos, todo un proceso de cosmovisión de la naturaleza, de la vida, del relacionamiento. Entonces, no fue, digamos, radicalmente borrado, no fueron radicalmente borradas esas existencias negras. Y eso se ha sostenido a través del altar de la 21 División. Por ejemplo, y ahí te voy a pedir, Tito, que mostremos en el PowerPoint la imagen donde está el altar de la 21 División. Se llama 21 División porque se dice que el alma, cuando un cuerpo fallece, pesa 21 gramos. Pero también esos orichas, esos misterios, son 21 básicamente. Pero eso también va variando en relación a las interpretaciones de la persona, digamos, que entienda cómo está dividida, digamos, la santería dominicana. Es la tercera diapositiva. Si le puedes hacer zoom. Esta sería la representación básica de lo que es el altar de la 21 División, que me pasó algo súper bonito en estos días en las clases, que siempre yo comienzo a hablar de cómo se divide el altar y parto de la primera división, porque tiene tres. Arriba, la división blanca, en la tierra, la división negra, y en la tierra, cerca del río o del agua, la división india. Es decir, que cuando se monta el altar, los santos católicos blancos van encima de la mesa. Los misterios de la división negra van en la tierra y los de la división india van en la tierra también, pero cerca del río, o más bien como de una especie de cisterna pequeña que monta, digamos, la persona que practica la santería. Y siempre inicio como hablando de los blancos y terminando en los pueblos originarios del Caribe, sobre todo los taínos y los arahuacos, que están representados aquí. Entonces, hoy, como lo hice en esa clase hace unos días, quiero comenzar desde un gesto también que espero que se entienda como político, de voltear esa pirámide y comenzar desde abajo hacia arriba. También pensando en esa metáfora del daño, de que en esas categorías que van a definir esos cuerpos hay, digamos, una supremacía, y no es casual que los pueblos originarios están debajo, luego las personas negras o los misterios negros y luego la división blanca. Y es interesante porque la mayoría de los misterios que son de la división india son las personas, o sea, los pueblos taínos representados en sus caciques, que cuentan o ocupan ese lugar. Entonces, por ejemplo, dentro de esos lugares está Anacaona. Anacaona, que fue esta cacique que le hizo frente, digamos, directo a los colonizadores, como esa salsa que dice Anacaona, esa india brava, fue Anacaona que le hizo frente directo a los colonizadores, y que eso le costó a que fue guillotinada en lo que hoy es en Dominicana el Parque Duarte, que es muy raro porque ese Parque Duarte es el parque donde está una estatua gigante de Juan Pablo Duarte, que es como uno de los próceres padres de la patria, y que además, contradictoriamente a todo esto, hoy en día es el parque donde regularmente se reúne gente no heterosexual. O sea, las maricas, los pájaros, las pájaras, las travestis, las trans,
cuando queremos, digamos, buscar un espacio de sociabilidad, nos vamos a ese parque, al Parque Duarte. A cuadra de ahí está el Parque Colón, eh, y el Parque Colón, que es donde está la Catedral Primada de América, al frente está el primer Ayuntamiento de América, porque como he dicho antes, en República Dominicana, en Santo Domingo, la capital, está la zona colonial y todo ahí es lo primero que se hizo en el Nuevo Mundo. Ahí fue que se experimentó, digamos, la expansión de ese genocidio colonial. Y hoy en día todavía en ese parque, el Parque Colón, está, cuando me refiero a Colón, me refiero a Cristóbal Colón, obviamente, y hay una escultura gigante del almirante, del almirante, y debajo aparece Anacaona de manera muy sumisa, digamos, rindiéndole pleitesías a Cristóbal Colón. Y no hace 2 años hubo un acontecimiento súper fuerte. Cuando yo, por ejemplo, menciono la zona colonial, menciono la estatua de Cristóbal Colón, menciono todo esto, no es solamente, digamos, para imaginar un monumento patrimonial simplemente, sino que ahí siguen ocurriendo hoy en día, digamos, situaciones complejísimas. En Dominicana, hay un movimiento que de hecho las feministas le llaman que es un movimiento paramilitar por la manera en que están organizados y cómo operan, que se llama la Nueva Orden. Y hace 2 años un grupo de mujeres negras, feministas, anticoloniales, antirracistas, convocaron en la estatua de Cristóbal Colón un homenaje en el 12 de octubre a Nacaona. Y lo que proponían en ese gesto poético de encuentro, de, digamos, reconocimiento de nuestras ancestralidades, fue a que la gente tomara Maví, que Maví era como el refresco de los taínos, y se le entregaba también a la gente casabe, que era el pan que ellos hacían con yuca. Y mientras estaba pasando este encuentro, reivindicativo, necesario, vital. De repente llegaron cientos de personas prácticamente marchando con banderas de República Dominicana en la mano y boicotearon el evento. El asunto es que esa gente comenzó a pegarle a las mujeres negras con el asta de la bandera, que eran de tubos de metal. Y mientras les pegaban, les decían, váyanse a Haití, malditas haitianas del diablo, brujas del diablo, etcétera, etcétera. Es decir, que hoy en día ese es el panorama general, digamos, de esas respuestas al activismo antirracista y anticolonial, que muchas veces yo pienso que pareciera como que es algo imposible de que ocurra porque las mismas personas que están, digamos, diciendo que el otro es que se tiene que ir a Haití porque es haitiano, son también personas negras. Y eso tiene una respuesta histórica. El racismo en República Dominicana es primero anti-haitiano. En República Dominicana se te enseña de que los negros no somos nosotros, sino los otros. Y esos otros son los haitianos. Entonces, cualquier vinculación en relación a lo afrodescendiente va a estar directamente ligado a esa política del anti-haitianismo. Entonces, un poco cuento este panorama para que si no tenían esas informaciones, sepan qué es lo que está pasando ahí, sobre todo con este presidente. Una de las políticas iniciales de este señor que se llama Luis Abinader fue que levantó un muro en la frontera y en varios momentos cerró la frontera entre República Dominicana y Haití, digamos, negando la posibilidad del comercio que hay entre ambos países, que al final tiene que abrir de nuevo la frontera porque República Dominicana es el país que, digamos, surte de productos básicamente a los haitianos. Entonces, todos los productores de huevos, etcétera, de República Dominicana, pues venden todo eso en Haití. Entonces, a pesar de que existe ese vínculo histórico y ese vínculo comercial, todavía el racismo hace de que no nos podamos entender. No nos hace sujetos
posibles, digamos, de convivencia entre un pueblo y otro pueblo. Sobre todo porque en la escuela y todos los espacios se enseñan de que somos muy diferentes. Hay todo un discurso de que República Dominicana es el país que más creció en el Caribe. Se vende el país como que es la isla donde todos los turistas deberían ir. De hecho, es una de las políticas de este gobierno y cuentan que a todos los turistas que llegan. De hecho, celebraban de que en un año habían llegado 10.000 turistas, pero obviamente esos turistas son depredadores. Ellos van a República Dominicana a violar a las niñas y a violar a los niños. Pero eso no importa porque regularmente esos niños y niñas violados en todo ese proceso del turismo sexual y de la explotación de menores son personas negras. Otra cosa que está pasando en ese contexto, y con esto quiero luego volver de nuevo al altar, pero también quiero que se entienda que toda esta reflexión actual está partiendo siempre de la santería y del altar. O sea que pensarse también antirracista es tomar ese posicionamiento desde este lugar mágico religioso para poder comprender esas complejidades de esos vínculos. De que hoy en día, si tú eres una persona negra oscura, hay una policía de migración que te hace una detención por perfil racial. Y como pasó en la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, que comenzó en 1931 hasta 1961, bueno, más o menos, 30 años al final duró el dictador, estaban esas políticas de deportación que volvieron ahora con este gobierno. Entonces, una persona negra tiene que demostrar que no es haitiana y si no tiene el carnet, lo tiene que hacer a través del lenguaje. Lo que se hace en la dictadura, que también se está haciendo ahora, es ponerle a pronunciar la palabra perejil. Y por esa cosa de la lengua, del francés, esa cosa cultural del francés, regularmente los haitianos que hablan creol y francés, básicamente es el idioma oficial, dicen perejila. Y lo que pasa es que esa persona es arrestada, es subida en un camión, en una guagua, en una camioneta, que de hecho ellos les dicen la camiona. En vez de camión, le dicen la camiona y automáticamente lo deportan a Haití, violentando todas las formas posibles en relación a los derechos humanos de las personas. Y eso está pasando ahí. ¿Y qué pasa? O sea, los casos que salen de niños prácticamente que quedan huérfanos porque una madre no se va a un negocio a comprar algo, deja a los niños en la casa, aparece la policía de migración y se la lleva, esos niños quedan literalmente solos. La policía de migración dominicana se mete hoy en día en los bateyes fuertemente armados a destrozar las casas de las personas arrayanas. Un batey es una comunidad, digamos, como un barrio, donde viven personas haitianas y personas dominicanas de origen haitiano. Arrayano se le llama a la persona que es dominicana pero de origen haitiano, que tiene padre o madre haitiana o que es de segunda o tercera generación de haitiana. Que a todo esto son personas que están ilegalizadas por el Estado-Nación Dominicano, que esos dominicanos son apátridas porque no tienen nacionalidad. El Estado dominicano en el gobierno de, creo, Danilo Medina, no recuerdo el año, le quitó la nacionalidad a todos esos dominicanos de origen haitiano, hasta tercera generación. O sea que lo que estoy diciendo es sumamente complejo porque personas que su abuelo, su madre, su padre y ellos ya vivían en República Dominicana, le quitaron la nacionalidad. Entonces eso es lo que pasa. Y vuelvo con esto a Nacaona para pensar estos misterios de la 21 división. Además de Anacaona, en esta división india, que como ven en la imagen es como, digamos, los últimos tres eh, misterios que están para mí en la mano derecha de la imagen, abajo. Ahí está Caunabo, Anacaona. También
está dentro de esos misterios de la división india, el Gamboa, porque hay una relación como muy directa en lo que podría decir como la Pachamama y estos misterios de la 21 división, sobre todo también con el río. Aquí aprovecho también para decir que el río es un ancestro, el mar es un ancestro, los árboles son un ancestro, el sol, la luna son ancestros, porque regularmente se piensa, digamos, solamente desde el humano ese lugar de la ancestralidad. Para ir adelantando en el tiempo, vamos entonces a lo que es la división negra. Para eso, te voy a pedir, Tito, por favor, que cambies la diapositiva para hablarles un poco sobre lo que son los hermanos Marazá. Los hermanos Marazá o los gemelos Marazá, los mellizos Marazá, son, digamos, una argumentación de lo que sería, digamos, un posicionamiento desde el altar de la 21 división sobre los cuerpos trans y los cuerpos travestis. Los que están, o sea, los que son los Marazá blancos, son los hermanos católicos que están en la división blanca, pero dentro del proceso de sincretismo y las interpretaciones que se le ha dado, aparecen estos otros hermanos Marazá representados, digamos, desde cuerpos negros afrodescendientes. Entonces, ¿cuál es la potencia de esto? Lo que ya he dicho en un primer momento, de conectar la idea de que las travestis somos metresas. ¿Por qué? Porque estos hermanos Marazás parten de la idea del trino, es decir, que no son ni hombres ni mujeres, sino que son otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Pues lo que está por venir. Los cuerpos, digamos que escapamos de ese binario. En la santería hay una cosa súper linda de que todos los cuerpos que se puedan entender como no hegemónicos son cuerpos que tienen protagonismo. Las personas sordas, las personas mudas, las personas, digamos, no me gusta decir la palabra enfermedad, pero que tienen condiciones, no sé, como la hidrocefalia o que nacen, digamos, sin un brazo, sin una pierna, o sea, ciegos. Todas las personas que tienen diferencia en su corporalidad son divinos dentro de la santería. Y dentro de esa divinidad están las personas trans y las travestis. Contrario a, digamos, esos espacios que nos permiten, o sea, que circulan desde una hegemonía del discurso de lo transgénero. Aquí esto es posible cuestionarlo porque pareciera que hay una receta que hay que cumplir para ser reconocida por las otras personas, por los estados-nación y por la historia como una persona trans. Es decir, que este concepto de trans que circula regularmente está articulado para cuerpos blancos y con cuerpos que estén en territorios que se pueda, digamos, acceder a diagnósticos a través de la ciencia y a posibilidad de hacer esas transiciones mediante leyes. Imagínense, en el contexto dominicano no existe todavía ni siquiera el reconocimiento de la esclavitud como un hecho histórico. No hay leyes relacionadas con el aborto, mucho menos leyes relacionadas con la diversidad, las disidencias sexuales, mucho menos con las personas trans. O sea, es imposible imaginar en ese contexto, a pesar de que ya existe en el altar esta información. ¿Por qué? Porque el saber de la santería es un saber que es negado, es un saber que está cargado de estigmas. Si tú dices, por ejemplo, que estás vinculado con esto, vas a ser señalado socialmente. Va a ser señalado socialmente porque te van a, no sé, a asociar en que eres un brujo o que eres una persona que utiliza, digamos, esto contrario a lo que tendrías que hacer, que es, digamos, seguir este Dios católico. Entonces, pasan, digamos, estas situaciones. Entonces, para ser reconocida como una persona trans dentro de ese pensamiento, digamos, de lo hegemónico vinculado a lo transgénero,
primero debes de ser diagnosticada por un médico con disforia. Luego de que eres diagnosticado con disforia, que ya salió del manual de la psiquiatría como que tienes una enfermedad, debes de también a través de los médicos acceder a un tratamiento de reemplazo hormonal. Y es súper fuerte porque esos tests que se hacen, esos formularios para hacer, digamos, el diagnóstico de que eres una persona trans, te preguntan, y todo esto en países donde haya leyes de identidad de género. Te preguntan de niño, ¿qué te gustaba? ¿Jugar al béisbol o lavar los platos? De niño, ¿qué te gustaba? Eh, ¿Ponerte la ropa de tu mamá o ir a jugar con tus amigos? Y a través de esa taxonomía performativa patriarcal del género, te dicen así, tú eres trans. Entonces, luego de que tienes ese diagnóstico médico, puedes acceder a un tratamiento de reemplazo hormonal. Esto es sumamente complejo y de ahí, claro, si puedes acceder a cirugías y demás, esa es la manera normativa, digamos, de transitar. En cambio, habemos otros cuerpos que nos identificamos con la monstruosidad, que queremos, más allá de ser hombres o mujeres, queremos ser libres, queremos experimentar otra cosa. Otros cuerpos que estamos cuestionando esa idea binaria y queremos experimentar nuestra sexualidad, nuestras identidades, entre y después de esa cosa que se entiende como masculino y femenino. No entramos en ese espacio de eurosomateca o esas subjetividades disponibles para ciertas corporalidades. Entonces, por eso hemos reivindicado, digamos, el travestismo Luchito, desde ese posicionamiento. Luchito. ¿Alguien tiene? eh, Alguien estaba hablando, pero no, lo que quiero decir con esto no significa de que lo travesti esté fuera del espectro de lo trans. Lo que estoy diciendo es que hay otras corporalidades que son trans que no necesitan, porque no lo desean, transicionar de esa forma. Hay otras corporalidades que sí lo desean y lo necesitan para poder transicionar. Entonces, lo que tiene que ver con el reconocimiento de las identidades es ampliar, digamos, como se dice ahora, esa sombrilla de lo que es la experiencia trans. Y la santería dominicana, pues, es un argumento anticolonial negro sobre cómo argumentar, digamos, este asunto. Además de los hermanos Marazá, Tito, no sé si hay alguna pregunta, si me van eh, tomando el ritmo, Sí, sí, si sí, hay... sí. Yo, bueno, al menos yo te voy tomando el ritmo. Estaría bueno preguntarle a las demás personas cómo van. Eh, Claro, sí, sí. si hay alguna pregunta sobre lo que he dicho, alguna cosa que le haya llamado la atención, Ujú, pues la idea es que podamos intercalar el espacio de la voz, porque ujú. Sí, estoy de acuerdo contigo. Em, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una Adelante. duda. Sí, 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 bienvenida. Yo quería, sí, gracias. Yo quería preguntar un poco sobre, se cortó. No te escuchamos, Yuritsi. ¿Qué pasó? Está cargando. Ah, a ver. Bueno, escuchamos a Alma mientras Yuritsi dice que no le dejó. Alma, adelante, a ver. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues nada más me llamó mucho como la atención algo que comentaba sobre que en República Dominicana no hay leyes relacionadas con la atención del aborto.
Bueno, un poco mi interés es porque acá en México, bueno, están varias experiencias de acompañamiento en el aborto por parte de cualquier persona que se interese en brindar información para el aborto seguro. Vamos, como que no hay tanto filtro, digamos, ¿no? Como, ajá, para que se pueda acceder a esa información. Todavía, pues, bueno, falta muchísimo, mucho, 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 ¿no? Para extender toda esta información, pero vamos, ahí hay redes, ¿no? Y lo otro que te quería comentar es que, bueno, las redes que hay aquí en México, las redes en las que he estado participando, también hacen acompañamientos de aborto a otros países, ¿no? A otros lugares. Entonces, nada más lo quería mencionar en caso de que se requiera por ahí información o algo relacionado a la atención al aborto. Ahí está. Gracias, Johan. Ya, genial. No, buenísimo. Muchas gracias por la intervención. Y claro, cuando yo me refería a que no existen leyes del aborto, no significa que en República Dominicana no se aborte. De hecho, una de las potencias de las comunidades afro, de las comunidades indígenas, de las comunidades afroindígenas, es que el aborto fuera de el estigma y la vaina patriarcal que activa la palabra aborto por toda esa cosa religiosa, hegemónica que activa dentro del imaginario de las personas. Hay otras prácticas ancestrales en relación también al aborto. Y eso también es importante reivindicarlo. O sea, yo, por ejemplo, siendo hija de mi madre, pues también la vi activando procesos y acompañando, sobre todo como a vecinas o amigas y de hecho novias de hermanos para que abortaran. Ujú, Por ejemplo, yo recuerdo esos té que se hacían con la corteza del árbol de tamarindo y con 2 pastillas Citotén. Yo recuerdo eso. Y eso son prácticas de las comunidades negras, de las comunidades barrializadas en el contexto dominicano. Pero cuando, claro, hablo de ley, al final es porque debería de ser un derecho, claro. digamos, poder acceder libremente y de todas las maneras posibles, digamos, al aborto. Como que da pena de que todavía sea como un tema de discusión que los cuerpos de mujeres, los cuerpos, digamos, con gestantes, Ujú, tengan como que pedir permiso, digamos, al poder para poder decidir sobre su cuerpo. Eso me ujú, parece inaudito y pasa. ujú. Si puede compartir, si puede compartir en el chat algún número de WhatsApp o de correo electrónico para también poner a circular ahí esa información. Sí, Gracias. yo también, bueno, Alejandra, adelante. Ah, sí, ¿ya me escucho? Sí. Sí, Sí. Sí, ok. Es que no sé qué pasó. Yo quería preguntar sobre, bueno, lo que dijiste de monstruosidad. Mm, o sea, como de qué iba, o sea, era como duda nada más. Y ya. Ya. Eh, bueno, contaron que Joss estuvo acá y hoy en este último módulo del taller que hice en la universidad, Joss en un texto que tiene que se llama No soy queer, soy negra, mis orichas, no leyeron a Judith Butler, habla sobre los espacios de la monstruosidad, aunque en ese texto ella lo plantea como de los cuerpos blancos o los cuerpos hegemónicos que quieren decir que son monstruosos en relación a algo estético, político, como que me preparo estéticamente para verme monstruosa. Y desde esa estética puedo entenderme, no sé, como una subjetividad subalternizada. Los cuerpos negros, los cuerpos racializados, los cuerpos de mujeres, históricamente han habitado el espacio de la bestialidad, porque no se le ha considerado seres humanos, sino animal. ujú.
ha sostenido, digamos, el desarrollo del mundo en ese proceso de animalización de nuestros cuerpos. Entonces, por eso ha sido necesario, como digamos, un proceso de reconocimiento de eso desde nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son monstruosos porque nuestros ancestros, literalmente en el racismo científico, en esos procesos de taxonomía de las razas y demás, estaban destinados a esos espacios de la monstruosidad. El zoológico, el circo. Entonces, tratamos de reivindicar ese espacio para decirnos, necesitamos perder la forma humana para poder generar, digamos, un cuestionamiento de ese control biopolítico que existe, de ese cuerpo higiénico, ese cuerpo cis, ese cuerpo que no aborta, por ejemplo, ese cuerpo que se entiende monstruoso porque menstrua, ese cuerpo que se entiende como monstruoso porque tiene sexo anal, etcétera. Entonces, Ujú. desde ahí vienen esas reivindicaciones. Ahora, y que de hecho también hace un rato estábamos hablando de eso, podría recomendar un poema, un texto, un manifiesto de Susie Chock, que es una compañera travesti Ujú. argentina, y el texto se llama Reivindico mi derecho a ser un monstruo, que lo pueden buscar y leer más adelante, cuando Ujú. tengan tiempo. Gracias. Gracias. Cel. Bien. Hola, gracias Tito, soy Celina. Ah, sí. Johan, gracias por tu compartir y como hilvanas diferentes hilos para que confluyan en un mismo, en una misma, perdón, es mi chismo, stream, una misma corriente. Mi comentario es más como proyección. Yo estoy de inmigrante en Canadá y esta situación que comentas que sucede entre Dominicana y Haití me pega muy especialmente o me simbra mucho. Uno cree, también como mexicano, ¿no? Uno crece con el trauma de la relación Estados Unidos-México Ujú. y siente que, no sé, que tal vez en Norteamérica estos fenómenos tienden a acentuarse más, pero saber que hay otras geografías donde existen procesos muy similares y que provienen también de factores muy ah, similares, no sé, me significa mucho y me pone a pensar muchas cosas. Eso por un lado. Y por lo otro, esto que tomas de la santería también me parece muy, muy potente. Y me llama particularmente la atención el hecho de que dices que los pueblos originarios caribeños se asocian en parentesco o en ancestralidad con otras especies, lo cual coincide con otro montón de pueblos indígenas alrededor del mundo, no nada más en América. Eh, y cómo eso también es una línea de poder muy fuerte para, como tú decías, no solo hacer camino, sino tomar esta especie de venganza, entre comillas, regresando a esos elementos que han sido silenciados o que han sido estigmatizados o incluso uh, ignorados, minimizados. Entonces, esa parte de la santería, de las relaciones, digamos, biológicas entre el ser humano y las distintas culturas me parece también muy potente y creo que es muy relevante este ejemplo multidimensional que tomas de la santería para llevarlo a otros ámbitos ya como de acción y también de posicionamiento político y tal. Solo era como un comentario. Muchas gracias por tu trabajo. Muchas gracias. Ya, Sí. muchas gracias por la intervención. Sí, de hecho, Tito, si cambiamos la diapositiva, vamos a conocer a esta metresa que es de la División Negra de la Santería Dominicana a propósito de la relación o la vinculación de, digamos, de esos organismos vivos que entendemos como humano o animal. ¿Qué es Santa Marta la Dominadora? A ver, espérame. Voy. Sí, ya, pero ponte ahí para que no te dé frío en el living. Ya.
Yo también me quedé pensando mucho en algo. ¿Por qué me sale esta y no la otra? Esta no es la que yo quiero. Sale. ¿Qué onda? Me sale cualquier cosa. Un momentico, espérame. Yo también me quedé pensando, Johan, en esto de, pues algo que está como entredicho, pero no lo decimos, que es como el carácter, voy a usar la peor palabra para esto, como el carácter ecológico que tienen eh, los cuerpos espirituales afrodiaspóricos y de los pueblos originarios, ¿no? Porque es como mucho de lo que decías a mí me resonaba también con muchas cosas de la santería que he escuchado, y es como esta capacidad de vivir, vamos a suponer, como en una, si la palabra sostenible funciona para algo, en una relación de sostenibilidad con la naturaleza. Y entendiendo, por ejemplo, que ahora México está, más de 22 estados tienen incendios producto al aumento de las temperaturas, pues siento que es como tan explícito, ¿no? Tan explícito como hay una tradición de pensamiento y práctica espiritual que es como tan diciente de cómo hay que tratar de una manera diferente a nuestro entorno, a nuestra naturaleza, a los animales, a las plantas, ¿no? Y nosotros seguimos así empecinados en la idea de progreso occidental, ¿no? Y de la mano que esta idea de progreso occidental está muy vinculada con la Iglesia Católica, además, ¿no? Y por el otro lado, como, aunque se mantienen como estas tradiciones de pensamientos, no sé cómo decirlo, creo que occidentalmente se dirían ecológicas a través de nuestros cuerpos espirituales, pues por otro lado, como el pensamiento occidental católico nos está llevando hacia una dimensión de autodestrucción. Ay, no sé, tengo muchas, me quedé pensando en eso y lo quería compartir. Ya tengo ya lo que ahí está. Lo que tengo que compartir. Aquí está. Se está cargando, dice. Mi pantalla compartida se está cargando. Ok. Entonces ahora me dices que pase la diapositiva, ¿no? Aquí. Dale. Claro, como la compañera justo estaba hablando sobre esa línea difusa entre el humano y el animal. Por Ujú, ejemplo, una de las metresas de la santería dominicana, digamos, más seguida y más eh, respetadas y temida también, es Santa Marta la Dominadora. Santa Marta la Dominadora, que es mi madre espiritual, tiene, digamos, su lugar importantísimo para pensar desde estas articulaciones de que las travestis o que el travestismo es una práctica ancestral. Ella es un ejemplo de esto. Ella, por ejemplo, es la dominadora porque está dominando la serpiente, una serpiente que, según, digamos, la mitología, intentaba como atacar a un niño, una niña, y ella logra dominar la serpiente. Entonces, eh, dentro de ese contexto de la santería, ella es la única que se hereje, es la única que no está reconocida por, digamos, la Iglesia Católica. Y en la dominación de la serpiente tiene que ver porque ella es africana. Ella llega también de África y es la única que dentro de la división negra es africana y dentro del altar. Y cuando en la cultura yoruba, pues, o varias, digamos, varios territorios de África, los misterios o los orichas que dominan las serpientes es porque son de la familia Dambala. mm, Entonces, ella eh, tiene esa potencia, digamos, travesti en relación a que va a demostrar en su energía ujú, esto. Los misterios, los orichas de la santería dominicana, tienen la capacidad de poseerte.
Entonces, cuando el misterio te entra en cabeza, como se dice, cuando el misterio se te monta, Ujú. al final es tu cuerpo, pero digamos tu interior, tu espíritu, es el misterio que habla a través de ti. Eso ocurre siempre para las personas que practican la santería, sobre todo cuando se hace en trabajos y demás, pero siempre también para celebrar estos misterios, estos orichas, estas metresas, se hacen fiestas. Entonces, si tú vas a una fiesta de Santa Marta, todas las que están bailando o que trabajan con ella, que están ahí en esa actividad, son travestis, personas trans y cuerpos maricas feminizados, cuerpos femeninos, maricas. Entonces eso es porque ella también es travesti, ella es mi madre espiritual, la he tenido al lado de mi cama y ese corset con olor a metal frío solamente lo lleva una travesti. La belleza de de Santa Marta puede ser relativa, como dicen que la belleza es relativa, pero esa belleza no es cisgénero. La belleza es nuestra. Por eso me parece importante también reivindicar esos espacios más allá de lo banal y más allá de lo estético en relación a lo postizo, que siempre se dice que si, o sea, tú eres travesti, según el diccionario, tú eres travesti porque te vistes, eres un hombre que se viste de mujer. Entonces para eso necesitas una serie de, digamos, artilugios estéticos asociados socialmente y semiológicamente a lo que es una mujer, pero ¿qué es una mujer? ¿Qué es lo femenino? Es lo que yo siento que debería de cuestionarse. Y eso me hace pensar así rápidamente en Giuseppe Campuzano, que la Giuseppe fue una filósofa travesti suramericana, sudaca, que inventó el Museo Travesti del Perú. Y me parece interesante la Giuseppe mencionarle en este momento, porque la Giuseppe hablaba siempre de hablar de lo travesti, no es solamente, es una apelación por el discurso. Perdón, no es solamente una apelación por el sujeto, es solamente una apelación por la identidad. El decir soy travesti como un espacio definitorio de tu identidad o como una categoría identitaria, sino que también lo travesti es un espacio para lo discursivo. Es decir, que el travestismo, más allá de los espacios que ha ocupado históricamente, del fetiche, del morbo, del show, del espectáculo, de la burla, tiene la posibilidad de una articulación discursiva. Todas estas vainas que yo estoy trayendo acá, todo este pensamiento, desde la espontaneidad que he querido hacerlo como hoy, todo eso son tecnologías travestis. Yo no soy travesti porque tenga en esa maleta pelucas y tacones. Yo soy travesti porque pienso como travesti, siento como travesti, me posiciono desde lo travesti, me proyecto como travesti, pero además reconozco que no nace así, sino que a través del tiempo decidí enunciarme desde ahí porque es lo que funciona para mí. Y cuando digo que no nací así, es porque antes, de hecho, de haber nacido, en una ecografía un médico vio una genitalidad y se me asignó un género antes de nacer. Es decir, que ni siquiera tú puedes, digamos, definir tu identidad de género. El discurso patriarcal te da esas identidades. Y es muy chistoso con todos estos discursos TERF, anti personas trans, etcétera, que circulan y que se argumentan en la biología, pues nosotras somos biológicamente travestis, ancestralmente travestis. Nosotras estamos acá articulándonos porque tenemos una misión y esa misión es travestir nuestros cuerpos para decir que no, decirle que no estamos cómodas en este sistema mundo colonial,
no estamos cómodas en este patriarcado aniquilador de toda potencia, que no sea sino ese hombre que piensa y luego existe, que está siempre en el norte global, que es heterosexual, que reproduce, digamos, este régimen civilizatorio de la heteronorma. En el caso de Santa Marta, que es otro argumento para decir, insisto, que las travestis somos metresas, que las travestis somos sagradas, que las travestis o que el travestismo es una práctica ancestral, nos invita también a ver algo interesante en relación a este altar de la santería. Por ejemplo, en la división blanca, que es la primera imagen que estuvimos viendo, recuerden que hemos estado yendo desde la división india a la división negra, donde está Santa Marta, pero está la división blanca. Esta santa, que es Santa Marta de Betania. Y como pueden ver en la imagen, ella está dominando un dragón. Entonces, la estrategia de autopreservación, la estrategia cimarrónica que usaron las personas negras esclavizadas fue hacerle creer a los blancos colonizadores que estaban adorando a sus santos católicos. Entonces, como esa Santa Marta está como dominando un dragón, ellos les hacían creer que estaban adorando a esa Santa Blanca, pero era a Santa Marta dominadora. Y por eso ella se llama Santa, pero no es que ella sea una santa porque ella no está beatificada, ella es hereje, ella es travesti. Una cosa también interesantísima que me he encontrado a propósito de Santa Marta en el último tiempo es que ella es guedesa. Ella es guedesa porque es la pareja espiritual de San Elías, el varón del cementerio. San Elías, el varón del cementerio, hace alusión a la primera persona que se entierra en un cementerio. Entonces, como son pareja espiritual, él le dio el lugar de guedesa. Y ella está y vive en el cementerio velando las tumbas de las niñas y las mujeres que mueren en labor de parto. Es decir, que ese travestismo, ese cuerpo feminizado de Santa Marta tiene una vinculación importantísima en relación a las infancias feminizadas y también a las mujeres que mueren en labor de parto. No sé si ven las noticias en relación a esta situación que mencionaba de República Dominicana y Haití, que las mujeres haitianas en labor de parto prácticamente tienen que dar a luz en las escaleras, afuera de los hospitales, en la calle, porque por orden del presidente y de otros gobiernos también se les niega el derecho a la salud, porque el hecho de que nazca una persona de origen haitiano allá, pues en relación a los derechos humanos se le debe de dar la nacionalidad dominicana. Entonces, no es casual que Santa Marta vele, digamos, por esas mujeres que mueren en labor de parto. En África, en ciertas regiones, sobre todo en Nigeria, en ciertos territorios de ahí, se reconoce a Santa Marta también con otros nombres. Por ejemplo, Lubana y Filomena. Pero ella llegó desde África directamente, digamos, a lo que es el altar de la 21 División. No sé si hay algún comentario, veo que está escribiendo en el chat. Claro, un Ujú, paso de los santos y su adoración en las comunidades soxiles en ya, Chiapas. ¿Se pronuncia? Tzotziles, sí. Ya. Sí, por ejemplo, hace poco encontré la información de que hay un grupo de antropólogos en Venezuela, que también hay una santería en Venezuela que es particular y que también hay una santería en Cuba que es particular. Hay también unas reglas eh, eh, en Brasil, hay también el vudú en Haití. Ujú, Todo esto está
de alguna manera se diferencia por cómo los procesos coloniales se dieron en esos territorios, pero la base es la cultura yoruba africana, que tiene, digamos, más orichas, pero como que los más, o los básicos son Obatala, Chango, Elewa, Yemaya, Ogun, Ochun y Orula. Entonces, en el proceso transatlántico de personas que ya venían con su cultura y con sus imaginaciones mágico-religiosas, pues eso va variando. Con Tito siempre hablamos, a propósito de lo que estoy tratando de argumentar hoy, de que las travestis somos sagradas y que tenemos como esa base de resistencia en lo mágico-religioso del Caribe negro, es que Changó está sincretizado en Cuba con Santa Bárbara. Ujú, Es decir, Go en Cuba es travesti ujú, y es un loco en el sentido de que Changó es un oricha vinculado como a lo masculino, a la fuerza, eh, eh, a la sexualidad masculina, pero a la vez es travesti en ese proceso de sincretismo. Yo leí por ahí de que, claro, se travestía porque salía y se metía con otras mujeres que no eran su esposa y luego lo salían a buscar para matarlo y la esposa lo vestía de mujer para que no le pasaba nada. Esa es como la anécdota como más farandulesca, por decirlo de alguna manera, en relación al Changó. Lo que quiero decir que ser travesti para las personas negras viene, digamos, de otras prácticas que no son, digamos, este discurso internacional de lo transgénero. Otra cosa, antes de darle la palabra a las ujú, compañeras que tienen la mano levantada, es interesante también entender de que la palabra travesti varía en relación al territorio de Ayayala. Yo, ujú, por ejemplo, con mis hermanos travestis de Centroamérica, entendí de que ellas le llaman travesti o se llaman entre ellas travesti cuando hacen transformismo o drag. Es ujú, decir, una persona que se viste del género contrario del asignado al nacer para hacer un show o una performance. Ellos le dicen travesti, pero es un chico gay, entre comillas, que se viste de mujer ujú, para hacer, digamos, algo artístico, que es lo que se conoce como transformismo o drag queen. ujú, En el caso de países, por ejemplo, como Chile y como Argentina, la palabra travesti es un espacio de reivindicación de las personas trans, trabajadoras sexuales y que históricamente cargaron con todo el estigma posible, que ujú, redujo las identidades, esas corporalidades, digamos, solamente al trabajo sexual, al consumo de sustancias, a la criminalidad, al escándalo. Entonces, sobre todo en Argentina, se reivindica la palabra travesti como una categoría identitaria. De hecho, en el carnet, cuando tú haces, digamos, un cambio de identidad de género, puedes poner en tu carnet travesti. Eso lo lograron las trans de allá, las activistas de allá. En ya, el caso de Chile pasa algo parecido de reivindicación desde esas corporalidades que no entran dentro de las lógicas de una hegemonía de lo trans, que son cuerpos que han transicionado de otra manera. ¿Por qué? Porque son cuerpos que no entran, digamos, en lo que se llama la cultura del passing o de ujú, pasar o el que no se te note que eres una persona trans. ujú. Eh, Hay dos personas con la mano levantada. Sí, a mí me gustaría darle la palabra primero a Ara, para priorizar a aquellas personas que no han hablado. Adelante, Ara. Gracias, Hola. Tito. Hola, Johan. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo quería mencionar como que dos cosas, ¿no?
De primera instancia, ahorita que estabas mencionando todo esto sobre lo travesti, pienso en cómo en algunas partes de México hay como prácticas específicamente en ciertas fiestas y o carnavales donde la gente, donde las personas suelen travestirse, ¿no? Me llama la atención que en dichos contextos eso es como permitido y podría decir que casi, casi como incentivado, ¿no? Pero me viene a la memoria en este momento, no recuerdo en qué parte de Chiapas hay como un barrio en específico en el que hay una fiesta en el Chapa de que Corzo. los hombres se travisten de mujer, pero hay una colectiva y Ujú, una casa en específico de personas trans que participan de la fiesta, ¿no? Y han recibido como bastante resistencia como que del grueso de la población, porque pues son personas trans, ¿no? O sea, no son hombres cis hetero que en su momento de la fiesta se permiten mariconear y vestirse de mujer, ¿no? Sino que son justamente mujeres trans o travestis, ¿no? Y cómo es que eso implica una especie de disonancia cognitiva toda rara que yo no comprendo, ¿no? No comprendo por qué, bueno, o sea, sí puedo entender como por qué a alguien le parece bien que un día o una semana pase eso y no pase lo demás parte del tiempo, ¿no? Y luego otra cosa que quería mencionar era al respecto de esta como fuerte resistencia que hay, yo diría que en la América, sí, tanto insular como continental, a Haití, ¿no? Siento que hay como una especie de, ay, ¿cómo decirlo? Como de práctica global, casi, casi de hacerle pagar a Haití el hecho de que en su momento haya sido la primera república en resistirse al proceso colonial. Como que a partir de entonces hay exactamente Tito La Chunta, hay un movimiento bien fuerte y pienso justo como la resistencia que hay ahí mismo en la isla de Dominicana, incluso de admitir que la isla completa en algún momento se llamó Haití, ¿no? Ahí está como pequeña diferenciación que hace como mucha gente decir, bueno, Haití es el pedazo donde está Haití porque Dominicana se llamaba Quisqueya, ¿no? Como que vamos a diferenciar, no somos lo mismo. Y pienso lo que pasó aquí en México con la resistencia súper fuerte que hubo un montón a la migración haitiana y lo que pasó, creo que fue en el 2019, cuando toda esta bola de vaqueros gringos empezaron a perseguir a gente haitiana en la frontera con caballos y lazos, que me pareció súper obsceno, pero como que estaba normalizado. Entonces, no sé si estoy como si mis comentarios sean pertinentes o no, pero era como lo que me estaba viniendo en este momento. Y te agradezco muchísimo todas tus palabras, Johan. Yo siempre aprendo muchísimo escuchándote. Ya, bacán, un gusto también. Gracias por tu intervención. Ah, es esta obra de Ahora todos somos negros, de ¿cómo se llama? Es argentino, no recuerdo el nombre del artista, que Tito está compartiendo esta obra, que hace alusión a la primera enmienda de la Constitución haitiana. Me hace mucho sentido y es algo que he pensado bastante en relación a la relación entre cultura popular, el carnaval y las identidades trans travestis. Si una persona blanca habla de racismo, se le cree. Si una persona negra, afrodescendiente, una persona indígena, una persona racializada habla de racismo, se le dice, ves racismo en todo, así, tú siempre exageras, eso, tú tienes que cambiar, no, eres una persona problemática, ay, qué odiosa.
y vive la doble discriminación. Vive la discriminación racial y la discriminación de una sociedad que dice que el racismo no existe. Pero si una persona blanca dice racismo, se le cree. Si una persona heterosexual dice homofobia, travestifobia, transfobia, no hablemos de leyes, hablemos de inclusión, de integración, todo este discurso neoliberal en relación a las diversidades y disidencias sexuales, se le cree, se le escucha. Pero si la marica habla de homofobia, si la lesbiana habla de lesbofobia, si la travesti trans hablan de travesti transfobia, no se le cree. Entonces esas son como las contradicciones, digamos, que se habitan. A mí me pasa algo como súper loco en relación también al contexto tan particular dominicano y todo esto que vengo mencionando, de que por las redes sociales se han hecho, digamos, como muy visibles chicas trans negras que están en las redes sociales, pero ahora han comenzado a ocupar a través de entrevistas o ya trabajando en medios de comunicación que sí pasan por Radio Nacional, pero que más se transmiten por YouTube. Y desde que se sientan al lado del micrófono, lo primero que dicen, yo soy un hombre. Y tú las ves que han vivido como todo el proceso de lo que sería como una persona trans en el sentido más explícito de lo trans. Hormonas, operaciones, pelaxo, culaxo, tetaxa, todo. Pero lo primero que dicen es soy un hombre. Y ahí yo pienso en la hija de Perra, que fue una escritora, activista, cantante, actriz chilena, bastante bizarra, bastante, y esto lo digo en un sentido político, bastante asquerosa, inmunda y perversa. Y la hija de Perra en una entrevista que de hecho hay en las primeras imágenes, ella decía que claro, no se valida al humano como travesti, porque se piensa que el travesti es un hombre. Entonces, si yo reconozco, digamos, ese cuerpo como hombre, al final quiero saber cuál es el hombre que hay detrás. Entonces, al ser una persona que en un contexto de carnaval, de la cultura popular, que yo no lo cuestiono, a mí me da igual, podría argumentarlo desde otro lugar. Me parece que al menos en mi discurso, cuestionar a la gente, que por lo menos se celebren de alguna manera y que gocen, porque demasiado se sufre en esta vida. No voy a ponerme a cuestionar como una gente que esté gozando y que vea ahí quizás una forma de expresión, por un momento al menos, de sentirse libre, lo que sea. Claro, no es peligroso para el sistema heteropatriarcal. Todo lo contrario, continúa reproduciendo esas lógicas que se dice que las personas trans y travestis son personas que no merecen ser respetadas. Y por eso al final es una burla, es un relajo, es un chiste el que hay ahí. En cambio, la reacción de que se le cuestione a las personas trans participar de eso es que son personas trans. No les dejan participar o le cuestionan su participación porque la transfobia es real. Y qué pena de que esos contextos no sean capaces de entender la potencia que hay ahí en relación a las corporalidades trans y travestis. Antes había mencionado a Giuseppe Campuzano, tiene un trabajo súper potente sobre el travestismo y la cultura popular, muy potente. Las travestis siempre han estado en los barrios, al menos en el contexto dominicano. En el barrio siempre hay un loco, un maricón, una loca, un homeless, un tecato, una travesti. Tú sabes, siempre hemos existido, digamos, en esos contextos de la cultura popular. Ahora bien, ¿cuál es el lugar en la distribución de esos arquetipos de nuestras culturas latinoamericanas ocupan esos cuerpos? Ahí es el asunto. Claro, tú te puedes, por ejemplo, allá en el carnaval dominicano, hay un personaje
que se llama La roba la gallina. Y la roba la gallina, la historia de la roba la gallina es que en un campo un hombre se robaba las gallinas de los vecinos y como castigo se le obligaba a vestirse de mujer, más que nada a ponerse un vestido y ponerse como colchas en las nalgas y en los pechos. Entonces como un cuerpo bastante voluptuoso y la gente le perseguía para pegarle palos. Y decía, roba la gallina, palo con ella, roba la gallina, palo con ella. Y aparece esa corporalidad travesti dentro de la cultura popular a través de esa manifestación. Pero no es una travesti. Las travestis hemos nacido como travestis. Hay ahí un gesto de apropiación corposexual de una identidad que al final pone en evidencia una transfobia y una travestifobia tremenda. Hay, por ejemplo, hace poco veía un video de un chico que hablaba sobre unas prácticas del Caribe colombiano, donde incluso personas afro se pintan la piel de negro, como con una pintura negra, y se pintan como los labios así más voluptuosos, y eso forma también como una danza de negro, se llama, creo, si no me equivoco. Y hacía la comparación entre lo que es el blackface y esas manifestaciones culturales en relación a los territorios. Entonces, yo creo que ahí lo que se pone siempre en evidencia de que el racismo existe, de que la transfobia existe, y por más que se entienda como algo, no, esa es la cultura, no, eso son las tradiciones, no, así es nuestro carnaval, no es posible naturalizar eso. Eso es una burla, eso debe de descontinuarse, porque sí, es nuestra cultura, es nuestro carnaval, pero ahí opera el sistema y la cis de la gente. En el caso de la roba a la gallina, pues que una persona que esté travestida hay que pegarle, hay que golpearle. Y en el caso de las personas trans, en relación a lo que tú decías, pues a esas personas hay que negarle la posibilidad de habitar los espacios como el carnaval o la cultura popular. La compañera que tenía la mano levantada parece que se fue. Sí, se fue, pero bueno, muchas gracias, Johan. No sé ahora si tienes otra pregunta. Si no, a mí me gustaría, Johan, proponerte si podríamos compartir el video de la Marilyn Monroe, como para ir también Ya, sacando tu presentación, habíamos, porque se nos va el tiempo rápido. ¿Te parece? Ok. ya. Mientras los ponemos, Ujú, lo que vamos a mostrar ahora es el registro, mientras Tito lo pone, es el registro de una performance, pues que va de alguna manera a articular esta posibilidad afro, travesti, caribeña, desde estas herramientas. Todo lo que yo he hablado hoy está en mis libros, es escritura queer, travesti, pero quise hacerlo así como más espontáneo. Igual acá tenía mi texto y la diapositiva y todo eso, pero como está quería bien. hacerlo un poco más desde el sentir Ujú, y exponerme también a la variabilidad del habla para conectar, digamos, desde otra manera. me parece. Entonces, este registro es una pieza de performance que van luego de verla quizás hacer algún comentario que lo necesite, pero que Ujú, se pone en evidencia, digamos, esa potencia caribeña, esa potencia travesti, pues que habitamos, la que hemos nacido ahí. ok, entonces lo voy a reproducir. ¿Está bien? ¿Ya? Ok, voy para allá. Espérame. Uy, 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 uy. Soy la auténtica Marilyn Monroe de Santo Domingo, la loca, la travesti del barrio, la que anda por el mundo escribiendo poemas en los preservativos de los amantes que no quieren enfermar de sida, la de los rituales,
la incomprendida ninfómana que le prende velas a los santos, la ninfa, la hipersexual, la del tigueraje, la que nació macho y el destino se encargó de volver cuasi hembra, como Aida Cartagena Portalatín, un monstruo que menstrua. Entonces comienza el ritual. Lo primero que hago es leer el poema 10 veces, desnuda, frente a un espejo que moví del baño para pegarlo en una de las paredes de la antesala. Desnuda, porque quería darme cuenta de que eso seguía ahí, de que no me lo había mochado, para ver al mismo tiempo cómo se me corría el maquillaje, que tenían su origen en las lágrimas de entregar la corona de Miss Boca Chica 1994 y ver, sentir 2 medias deportivas dobladas simulando ser mis tetas. Soy la auténtica Marilyn Monroe de Santo Domingo. Soy la auténtica Marilyn Monroe de Santo Domingo. Pero no se preocupen, yo estoy resolviendo el problema. He comenzado a salir con poetas, chiriperos, artistas plásticos, levantadores de pesas, abogados, rubios, funcionarios, toleteros. Se lo mamo a los parqueadores de carro, ellos también me lo han mamado a mí. Ahí mismo, en la acera, y termino frente al altar de mi abuela, orándole a mi reina hermosa Santa Marta, con un pintalabios dorado encendido de lo que usaban las chicas del campo. Estoy estudiando inglés. Me llamaron. Están adelantando el proceso de visado. Comienzo a venderlo todo, gasto todo el dinero, me quedo en la calle, ya hablo un poco, no necesito abrir la boca muchas veces, pretendo tenerla ocupada. Eso sí, no he dejado de escribir poemas en cuera. Soy una mega poeta, me gusta escribir poemas. Me llamaron de nuevo, me negaron la visa. Yo estoy fichada 2 veces. Yo estoy acusada de intentar secuestrar a Antonis Ríos. Yo estuve presa en un destacamento de villas agrícolas porque me encontraron varias hojas de hierba y fui engañada. Me engañaron después de ponerlo a coger su gustazo. Ahora entiendes que no miento cuando digo que esto es una mierda. Mi vida es una mierda. Mi historial delictivo, la peluca, las hormonas que me inyecto en las piernas son una mierda. Estoy en Nueva York. Pude irme con un pasaporte falsificado, macheteado, alterado, truqueado, dominicanamente. He estafado a las autoridades migratorias para estar con mis seguidores, para estar con los que aman mis poemas, con los que me leen. La Quinta Avenida is my home. La Quinta Avenida is my home. La Quinta Avenida es la pasarela donde modelo las nalgas y las tetas que me han pagado decimeros poetas y raperos que conocí en el Nuyuricán Café. La casa más grande de Villamella es la de mi mamá. Soy aclamada, deseada, venerada, salgo en la prensa, salgo al escenario con ropa nueva siempre. Me idolatran, me glorifican libros. Conocí a un moreno y me chivateó. Me apresaron y me deportaron. Soy la auténtica Marilyn Monroe de Santo Domingo. Soy la auténtica Marilyn Monroe de Santo Domingo. Soy la auténtica Marilyn Monroe de Santo Domingo. Y entonces, Frank, ¿qué se va a hacer? Bueno, me encanta ese poema, me encanta, pero además de que me encanta, bueno, me encanta. Johan, me encantaría preguntarte, esa performance, ¿cómo llegaste a esa performance? ¿De dónde viene? Porque sé que es como una intervención a un poema. ¿Quién es Frank? No sé si nos puedes compartir algunas de esas preguntas que te hice. ¿Cómo lo ves?
Sí, claro que sí, puedo un poco hablar sobre el contexto. Justamente este año se cumplen 10 de la publicación de mi primer libro, que se llama Por Dioseros del Caribe. Y dentro de ese libro está un poema que se llama Una de las postales mentía. Postales es el libro que hace unos 11 12 años gana el premio de poesía joven de la Feria del Libro en República Dominicana. El autor de este libro de poemas, Fran Báez. Fran Báez es mi amigo. De hecho, hace un tiempito atrás presentó mi novela Chapeo y mencionó la novela Chapeo porque Por el Cerro del Caribe sería como una escritura inicial que luego se vuelve en una novela porque está todo ahí muy vinculado con la ciudad de Santo Domingo. Y en ese libro postales, en ese poemario, Frank, a la vez, insisto, ganador del premio de la Feria del Libro, tiene un poema que se llama La Marilyn Monroe de Santo Domingo. Entonces, es lo mismo que casi siempre pasa de un hombre heterosexual, cisgénero, que hace ese gesto de apropiación corposexual y escribe como si él fuese una travesti. Y además de eso, una travesti trabajadora sexual, como si él alguna vez se ha montado en unos tacones, como si alguna vez él haya tenido una experiencia pública con su culo. Entonces, dentro de ese cuestionamiento, yo reescribo para Por Dioseros del Caribe ese poema de Fran Báez, que entonces ya no será la Marilyn Monroe de Santo Domingo, sino yo soy la auténtica Marilyn Monroe de Santo Domingo. Si me preguntan en ese momento por qué yo lo hice porque quería generar, digamos, una interpelación, pero fue algo que se dio. No, no puedo decir en absoluto, porque estaría mintiendo, que en ese momento yo tuviese las herramientas para hacer una crítica literaria o una crítica, digamos, más profunda a eso, pero me salió de adentro hacer esa reescritura de ese texto. Entonces, pasado el tiempo y teniendo, digamos, el devenir de esa subjetividad travesti, pues cuando yo regreso a Dominicana hace un poco, casi 5 años, perdón, como hace 5 años, yo hago esta performance donde ese cuerpo monstruoso, ese cuerpo travesti, hace una especie de recitación de ese poema reescrito. Cuando he regresado a la isla, he regresado como la auténtica Marilyn Monroe de Santo Domingo. A nivel de metáfora, encuentro esa potencia porque Marilyn Monroe es ese referente, digamos, de vital importancia para las travestis de los años 80, 90, todas querían ser o verse como Marilyn Monroe porque ese, digamos, en ese momento el referente de belleza, pero esta Marilyn Monroe está atravesada por otros mapas, por otras rutas, por otras enfermedades, por otros deseos, por otras heridas, por otras alegrías, por otras orgías, por otras resistencias, por otros afectos, y de esa manera pues articulo esta performance, que es digamos, en esta edición, digamos, una manera de mirar la performance porque ocurren otras cosas a nivel de la performance, pero quisimos rescatar esta parte específica de la lectura del poema, pero a nivel de acción en vivo, habían otras cosas que pasaban, como que, por ejemplo, yo limpiaba el auto en el cual yo llegaba, que es el que se ve detrás, y una marica me decía a través de un micrófono una serie de insultos que yo he recibido toda la vida. Eso es una cita directa a la performista colombiana Nadia Granados, que tiene una performance relacionada con eso. Se me olvida el nombre de la performance, pero lo que hace Nadia en ese trabajo es que llega también al espacio con un auto muy sucio y vestida de manera sensual, trata de hacer un erotismo en esa lógica de limpiar el auto en este formato car wash
onda video musical mientras un hombre está dentro del auto y le dice una serie de comentarios y frases misóginas. Entonces, esa obra yo la construyo basada en esas citas. ¿Por qué Fran? Y por lo que ya he contado, y por qué Nadia, es que hacía poco, aunque ya yo le conocía de antes, sobre todo su trabajo, había estado en una residencia que se llamó Travestismos del Ayer y del Futuro en Costa Rica, y ella fue la encargada de guiar esa residencia. Imagínense, ahí nos encontramos una travesti de Honduras, una de Guatemala, una de Costa Rica, yo de República Dominicana, dos de Nicaragua, y eso fue bastante intenso. Y Nadia, que es una excelente performista, armó un cabaret. Y como quedé como tan satisfecha de ese proyecto, quise como hacer esa cita al trabajo de Nadia porque me dio en ese proceso muchas herramientas que me ayudaron, digamos, a poder potenciar mi trabajo en performance. Básicamente es eso. Lo otro es que en un momento en este video pasa una persona por detrás, no sé si van a recordar, pero específicamente pasa una persona por detrás que hasta este momento es regidor allá en Santo Domingo, porque llegó la policía. Cuando yo hago performance, allá llega la policía buscando a un hombre desnudo. Entonces, mientras las otras se ponen a hablar con la policía, que le dicen que no hay ningún hombre desnudo, yo me he visto y salgo y no pasa nada al final, o no nos ha pasado nada. Aunque igual esa rebeldía, igual la he repensado y no me expongo de esa manera no sé, 5 años atrás, pero lo que quiero decir con eso es que aún estando dentro del Centro Cultural de España donde ocurrió eso, llegó la policía para llevarme, porque está fuerte el tema de la persecución a las diferencias en el contexto dominicano. Desde esa literalidad de persecución a los artistas hasta extrañas desapariciones a personas de la comunidad LGBT. En lo que va en las estadísticas, en unos 2, 3 años, al menos registradas, hay 5.000 personas desaparecidas. Entonces, cuando eso pasa, es porque tú estás en peligro, porque hay dos personas muy cercanas a mi círculo, digamos, social, que están desaparecidas y que eran maricas amigas. Entonces, también eh, es ahí pensar de cómo una performance, esa presencia de ese cuerpo travesti en el espacio público, aún estando, entre comillas, legitimada por una institución cultural, también es perseguido. Y no se pueden imaginar después, porque como se dice, pueblo pequeño, chisme grande, todas las cuestiones que salían en relación a la gente, la utilización del dildo, el maquillaje, por qué menciono a Aida Cartagena Portalatín, que fue una escritora lesbiana, negra, campesina, dominicana, y los que tienen su archivo siempre me han perseguido porque yo entre comillas, le he sacado del closet para reivindicar y construir esa memoria fragmentada de los cuerpos queer en ese territorio. Entonces son muchos factores. Pensar la performance no solamente como una experiencia estética del arte contemporáneo, sino una experiencia estético-política de subjetivación de un cuerpo trans. Wow, muchas gracias, Johan. Me encantó eso de que dijiste último de Aida Cartagena Portaladín. Eh, ¿Qué te parece si escuchamos a Lupita y con eso terminamos? ¿Te parece bien? Que ¿Ya? ya nos pasamos bastante. Bueno, Adelante, uy, Lupita. hola. Bienvenida. eh, pues antes que nada, de verdad, es impresionante todo lo que nos vas compartiendo. Así que muchas felicidades también por este acto de compartir el trabajo que estás realizando. Y, y pues me, me pongo a pensar justamente en esto que mencionabas, ¿no? ¿Cómo le haces para poder eh,
no me gusta el concepto de resiliencia, pero ¿cómo le haces para poder vivir dentro de lo que yo soy indígena nahua? Entonces, entiendo esa parte cuando tú dices, si tú señalas las violencias de racismo, con discriminación y demás, pues definitivamente te anulan eso, ¿no? Dices, es que siempre nos dicen, no, es que son exagerados, tienen traumas y demás. Y por otro lado, esto del exponer el cuerpo con este performance que es muy contundente, muy potente también desde la parte del discurso y del mensaje, ¿cómo le haces tú para poder blindarte de todo aquello que sabes que te van a decir? Porque te tildan, porque te van a tildar la gente que te ve, porque te van, incluso ahorita lo último que decías, ¿no? Incluso hasta a veces uno peligra, ¿no? Por decir las cosas, por manifestar, por hacer de lo que tenemos el recurso, nuestro recurso para poder exponer lo que podemos estar viviendo y poder así mm, tratar de proponer otras cosas, ¿no? De poder decir, a esto hay que cambiarlo. Entonces, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo vives? ¿Cuáles serían como esas estrategias para poder blindarte? Bueno, así quisiera llamarlo, ¿no? Y pues nada, un abrazo a todos y a ti en especial. Profesor Camacho. Genial, muy bonito que menciones esto porque eh, eh, el tema de los cuidados, la articulación de nuestra autopreservación es fundamental, y aunque se vea como, digamos, llevar el cuerpo, digamos, explícitamente al espacio público, trae una consecuencia, pues ya he mencionado el tema de la policía y todo eso. Cuando yo comencé haciendo performance, claro, hacía casi todos los fines de semana en festivales y galerías independientes cuando vivía en Chile Performance, y muchas veces ni siquiera pensaba que era lo que quería hacer, solamente quería hacer porque quería también experimentar, pues lo que había aprendido de Josefina Báez y de otras personas que me formaron en el asunto de la performance, pero esas experiencias pues me llevaron a vivir situaciones que fueron de alguna manera delineando los lugares donde yo quería aparecer y los lugares donde me era favorable también articular mis performance, por ejemplo. Hoy podría decir que yo he hecho todo eso y hago todo eso porque yo lo decidí, porque yo soy un artista que a través de eso puede comunicar su sentir y con eso también conectar con otras corporalidades. O sea, son muchos años de trabajo. Soy muy joven también, pero como comencé también muy joven, me di cuenta que a través de eso puedo hacer aportes a mi comunidad. Cuando otra marica más joven me lee o ve una performance mía y se siente, digamos, motivada a hacer, a explorarse, esas son como las cosas que a mí me interesan, porque cuando yo era más baby me hubiese gustado ver a otra travesti negra pues haciendo algo y generar ahí, digamos, una identificación. Yo lo hago porque yo lo decidí, pero también he preparado mi cuerpo en relación a esas mismas fuerzas y potencias de la santería dominicana. O sea que yo tengo mi altar en mi casa, tengo toda esa preparación y toda la fuerza que pueda articular, pues también vienen de ahí, a través de una práctica religiosa que me resguarda y que me sostiene. Yo, por ejemplo, soy una persona que llevo el altar a donde quiera que voy. Y cuando decía, por ejemplo, que Santa Marta era y es mi madre espiritual, pues ella es la que me mueve también con su poder y su potencia para yo poder hacer las cosas. En planos ya más relacionados a la relación con la institucionalidad o que dónde hago la performance, en cuál galería, en cuál festival, etcétera. También aprendí de que no era necesario hacerlo todos los fines de semana,
sino que ese trabajo y esa exposición debe de entenderse también como una acción que debe de ser reparativa para mi corporalidad. Entonces participo en contextos de performance donde se me pague los honorarios que yo pida y que se me trate como se le debería de tratar a cualquier persona, digamos, que articula una discursividad. Porque siempre en los contextos del arte contemporáneo, perdón, no son todos los performistas que pueden, digamos, o vivir de esas prácticas o que tienen, digamos, respetabilidad dentro de los imaginarios del arte contemporáneo. Entonces también esos cuidados son necesarios. Yo, por ejemplo, ahora en un año completo hago una o dos performances o me invitan a hacer performance y yo prefiero hacer otra cosa porque no se dan las condiciones para yo hacerla. Y eso ha sido también, eso ha sido también potente. Hacer una performance, pero hacerla bien. Bien en el sentido que esté conectada con lo que yo quiero comunicar, pero que sea también mi corporalidad al momento de exponerse, cuidada, respetada, reivindicada y aplaudida. Wow, muchas gracias por eso que nos compartiste, Johan, porque creo que voy a pensar sobre eso mucho tiempo. Como ese ejercicio como tú has mencionado hoy, como varias veces de autopreservación, ¿no? Pero también vinculado con el autocuidado y con el autorreconocimiento en un mundo tan racista y tan clasista. Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo tu participación hoy. eh, mm, y pienso que vamos a concluir la sesión hoy. Nos queda una sesión, entonces esta no va a ser la última sesión, pero tengo que ver cuándo la hago. Les voy a hacer ¿cómo se dice? Bueno, ya les comentaré por el chat nuestros siguientes pasos. Estoy muy emocionado de tu presencia y de que compartas tus conocimientos, tus reflexiones y tu trabajo que me parece increíble. Lo digo una y otra vez. Em, y estaba pensando antes de que nos vayamos, que lo que hablabas de la Marilyn Monroe, en México en el año 1954 eh, se realizó la operación de Marta Olmos, que fue reconocida como una de las primeras mujeres trans operadas, que fueron operadas para afirmar su identidad de género aquí en Latinoamérica. Y me puse a pensar en esa relación que siempre hay entre República Dominicana y México. Y pensaba cuando tú hablabas de la auténtica Marilyn Monroe de Dominicana, yo también me hacía pensar en cómo esta chica trans que se llamó Marta Olmos, eh, también como su presentación de género intentaba imitar mucho a Marilyn Monroe en Estados Unidos, ¿no? Entonces, que que también está atravesada por la forma en cómo para intentar acceder a la feminidad se usa pues los estereotipos más visibles, más populares, que a veces también son los más hegemónicos. Pero me pareció muy interesante como esa, como que Marilyn Monroe parece que es como un icono de la comunidad transfemenina y travesti, como también diaspórico, ¿no? Y cómo se usa en diferentes momentos y lugares. Me pareció muy hermoso. Y bueno, te quiero agradecer profundamente tu presencia hoy y que sigas en Colombia, que estés muy bien. Estoy emocionado de pronto escuchar sobre tus nuevas publicaciones, tus nuevos trabajos. Y bueno, ya no tengo más nada que decir. Te agradezco mucho y al resto de las personas vamos a buscar una fecha para concluir este seminario. Y les mando un abrazo y que tengan un buen fin de semana y que se hidraten, descansen y la pasen muy lindo. Hasta pronto, que estén muy bien. Chao. Chao, 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 excelente. que estén bien, suerte, feliz fin de semana.
Igual.